pues lleva por título Tribunal Constitucional, Instituciones y Poderes. Bueno, aunque veis ahí que modera Francisco Javier Díaz Reborio, pues no, le voy a moderar yo. Es ha sido un golpe de empoderamiento, ha surgido de forma anecdótica. Bueno, pues teníamos prevista otra configuración de la mesa redonda, pero ha habido algún cambio y hemos tenido que improvisar. Como digo, voy a tener el placer de moderar a mis compañeros, lo haré con mano dura, espero. Ya digo, el tema es pues una reflexión general sobre Tribunal Constitucional, instituciones y poderes. Van a intervenir por orden, pues primero, el profesor Díaz Reborio, ya le conocéis, codirector de las jornadas, catedrático de Derecho Constitucional, compañero y amigo desde hace muchísimos años, todos los que yo llevo aquí, en realidad. Entonces, bueno, pues para mí un placer moderarle en esta ocasión, compartir la mesa y que, bueno, va a ser el primero en intervenir, realizando pues una introducción general a la cuestión. Después, sin solución de continuidad, la compañera, la profesora María José Majano Caño, profesora de Derecho Constitucional de esta facultad, abogada y también pues amiga desde hace muchos años y miembro de este área de Derecho Constitucional y también coordinadora de las jornadas. Yo creo que a nosotros tres pues casi que nos conocéis sobradamente. Ella va a intervenir en segundo lugar con el tema jurisdicción constitucional y populismos, como veis, provocadora ya desde el título de la intervención. Y por último, pues intervendrá el profesor José Luis García Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional, al que quizás pues no conozcáis, no hayáis tenido ocasión de escucharle. Él está en estos momentos en la Facultad de Derecho de Albacete. También nos ha acompañado en estos proyectos académicos durante muchos años y es habitual también pues tenerle en los programas del área. Él va a hablar sobre la politización de la justicia y los partidos políticos. En realidad es un auténtico experto en esta materia, ha dedicado gran parte de su vida académica a investigar sobre esta cuestión, no tanto sobre la politización de la justicia, pero sí el enfoque de partidos políticos y democracia, en lo que es un auténtico experto. Para que no os asustéis, realmente ya sabéis que la mecánica de una mesa redonda son intervenciones breves. Por ello, para vuestra tranquilidad y también un poco como advertencia a los miembros de la mesa, pues les ruego que tengan una intervención moderada en torno a unos 15 minutos, quizás un poco más generosas con el invitado de la mesa, que es el profesor García Guerrero, para que luego vosotros podáis realizar pues las preguntas, que al fin y al cabo es lo más interesante de las sesiones, pues en el sentido de que os permite reflexionar sobre lo que aquí decimos, ¿no? Que no sea algo unidireccional, sino bidireccional. Pues sin más, le doy la palabra al profesor Javier Díaz Reborio. Cuando quieras, Javier. A ver, no sé. Buenas tardes. No, creo que este no funcionaba, ¿eh? Tenemos que usar ese y pasarlo y el teléfono de Teams. Buenas tardes. No nos olvidamos nunca de los de Teams, así que sí. A ver. Está puesto aquí el chat. Okay. Sí, no hay nada. Vale. Si hay cualquier incidencia, nos lo decís, porque estamos hoy. Se escucha bien. Estamos hoy, gracias, Emanuel, con esa incidencia tecnológica, que no hemos recibido asistencia y por eso lo estamos resolviendo de esa manera. Yo voy a ser muy breve. Agradezco a mi compañera y codirectora Elena Rebato la presentación. En efecto, hemos reconfigurado un poco esta mesa redonda respecto a lo que figuraba en el programa, donde yo hubiera sido el moderador, pero bueno, pues es debido a que mesa redonda, pues consideramos que debe llevar la intervención de varios ponentes sobre el mismo tema, ¿no? Que esta es la idea, aunque cada uno tenga su enfoque. No vamos a, creo, contaros lo mismo, o por lo menos
decir lo mismo. Por eso en la sesión inicial sí que hicimos un reparto de temas, recordáis ayer, donde explicábamos una serie de cuestiones básicas para entender la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional en España, y lo hicimos de una manera, por lo menos lo intentamos hacer, de una manera ordenada y separando las distintas cuestiones, y sobre todo aquello fue descriptivo, si queremos, ¿no? Aunque anticipamos, por supuesto, el análisis de algunos de los problemas. Por lo tanto, ahora mi intervención sí pretende ser algo más crítica, introducir más valoraciones, opiniones, propuestas también, ¿no? Propuestas sobre los problemas. He pedido hablar en primer lugar, sobre todo para dejar, ya que soy el codirector, para dejar el protagonismo a los demás intervinientes en la mesa redonda, a la profesora Majano, que ayer no, también por el reajuste que hicimos, no intervino en la sesión introductoria porque terminamos por pensar que 4 intervenciones ya eran demasiado, intervendrá ahora, y por supuesto el profesor García Guerrero, que viene del campus de Albacete y, como decía la profesora Rebato, es el invitado. Así que voy a intentar ser casi telegráfico para atenerme a esos minutos que nos han sugerido, ¿no? En primer lugar, y enlazo exactamente con el punto donde terminaba ayer, solo que ayer no entraba, como decía, en esa valoración. El origen político de los magistrados del Tribunal Constitucional es inevitable, o por lo menos está en el diseño kelseniano. Es decir, los restantes poderes del Estado y sobre todo el legislador, en Alemania solo el legislador, la profesora Trave-Valls ayer hizo un panorama muy claro, yo creo, de ese examen comparado. Siempre el legislador y a veces otros poderes del Estado intervienen en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. Cuando se ha ensayado otra fórmula, como en Ecuador, ha sido peor. Es decir, ¿esto se puede cambiar? Bueno, yo digo, se podría cambiar, no tengo nada claro que se tenga que cambiar o que la clave esté en cambiar. Ya vimos cómo Kelsen diseña un Tribunal Constitucional con unos parámetros determinados y, entre otros, la composición, la legitimidad del Tribunal Constitucional deriva de ese origen de sus magistrados y luego, por supuesto, del sometimiento estricto a la Constitución en su actuación. Lo que vivimos es una patología del diseño en el Tribunal Constitucional con efectos. En cuanto al funcionamiento, probablemente, y ya casi me anticipo no a sacar conclusiones, porque cada uno tenéis que sacar vuestras propias conclusiones, como ayer decíamos, pero a las mías propias, ¿no? En cuanto al funcionamiento, no está siendo perverso a pesar de lo que puede parecer. Quizás el principal problema es el retraso en los consensos de los órganos constitucionales para la designación, pero como hoy nos ha contado Andrés Ollero, casi seguro nos dirá el profesor Aragón mañana, porque su ponencia se titula El Tribunal Constitucional, un tribunal independiente pese a los intentos de politizarlo. Creo que ya es un título bastante descriptivo. Por lo tanto, lo que hay aquí es una patología consistente, yo creo, en que los partidos políticos se tendrían que haber puesto de acuerdo en cada magistrado, y lo mismo me vale para el Consejo del Poder Judicial, y en realidad siempre se han repartido cuotas y además no han conseguido esos consensos. Ahora podemos decir, yo en esto no voy a entrar porque esto es una valoración puramente política, ¿quién tiene más culpa? Algunos dicen el Gobierno o la oposición. Bueno, si el Gobierno nombra a sus 2 magistrados y el Gobierno no se retrasa nunca, ¿no? Si ahora no los está nombrando es porque no nombra el Consejo los 2 que tienen que acompañar a los 2 del Gobierno, pero no por otra cosa. El Gobierno, a pesar de que este Gobierno no siempre lo hace, pero en fin, en general el Gobierno suele ponerse de acuerdo consigo mismo de una manera más fácil que las fuerzas parlamentarias que requieren una mayoría de 3/5, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que el problema esté en el diseño, sino en ese funcionamiento. En el caso del Consejo del Poder Judicial, pues también enlazo con algo que dije ayer, ¿no? Como órgano de gobierno del Poder Judicial, no hay nada que vaya tan mal que no pueda empeorar. Yo creo que hay fallos de diseño constitucional, como elegir 20 magistrados, o sea, 20 vocales en este caso, de golpe. Esto siempre es un cambio brusco, siempre va a incitar a este reparto. Ponerse de acuerdo sobre 20 personas, cada una de ellas, es mucho más complejo y
Pero bueno, eso está en el diseño constitucional. Y luego un fallo perverso en su aplicación, ¿no? Que es, bueno, pues los propios bloqueos, faltas de acuerdo, faltas de entendimientos. Todo esto ha existido desde siempre, vamos, desde 1985, que es cuando la ley hace este diseño. Recuerdo, porque vosotros erais muy jóvenes y la mayoría no habéis nacido, que antes de esta ley, por un breve periodo, tuvimos otra en la cual la mayoría de los vocales del Poder Judicial sí eran elegidos por los jueces y magistrados directamente, como en Italia, que es nuestro modelo. Pero en 1985 esto cambió y, como nos acaba de leer el magistrado Andrés Ollero, en 1987 el Tribunal Constitucional lo dio por bueno, con muchas reservas, con muchos matices y afirmando expresamente que esto era contrario al espíritu de la Constitución y que la participación de los jueces y magistrados en la elección de los vocales, aunque no de una manera total, pero sí mayoritaria, sería más acorde. Dicen, no hay duda ninguna, lo acabamos de escuchar, ¿verdad? No hay duda ninguna de que la participación de los jueces sería más acorde. Por si tuviéramos algunas dudas, hoy nos lo recuerda la Unión Europea, porque los criterios de la Unión Europea sobre la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial, allí donde existen, porque en Alemania o en otros países no tienen algo parecido a esto, pero los criterios son que los jueces participen al menos en la elección de la mayoría de los vocales. Por lo tanto, alternativas. Bueno, yo voy a decir una cosa. El otro día me llamaban también de la radio de la televisión, me preguntaban todo tipo de alternativas y yo decía, ahora la alternativa es que se elijan, porque cualquier alternativa pasaría por la modificación de la ley y tendría efectos hacia el futuro. Alguno me decía, bueno, ¿y no podríamos modificar la ley y que ahora mismo, si no se ponen de acuerdo, estos 20 vocales cesen? Bueno, entonces ya es el caos. Es decir, todo se puede empeorar. Y debo decir, todo empeoró el día, hace 2 años, o 3 ya, que se modificó la ley para decir que el Consejo General, como estaba en funciones, no podía elegir magistrados del Supremo y del Constitucional. Porque a partir de ese momento, del Supremo, de los altos órganos jurisdiccionales en cuya designación es decisivo, y del Tribunal Constitucional. A partir de ese momento hemos empezado a vivir la situación que vivimos. Ya no solo tenemos un problema en el Consejo, sino en el Poder Judicial, de ausencia de magistrados, de mayor retraso todavía de asuntos, de bloqueo o riesgo futuro, pues de bloqueo del que se tardará mucho en salir. Cuando esto se corrige solo parcialmente este mismo año 2022 para decir que el Consejo, cuando está en funciones, es decir, vencido su mandato, no puede elegir a los magistrados del Poder Judicial, pero sí a los del Tribunal Constitucional, pues aquí habría que decir, bueno, ¿qué parámetro tiene esta norma para entenderla que no sea el puramente político? ¿Qué parámetro? Porque ya podemos discutir si el Consejo en funciones debe poder elegir magistrados o no, pero si puede, debe poder elegir todos, y si no puede, pues no podría elegir ninguno. ¿Qué es esto de vamos a reparar esto para desbloquear la situación del Tribunal Constitucional porque la del Poder Judicial realmente no nos importa? Porque obviamente aquí subyacen argumentos de tipo político en los que yo no voy a entrar, ¿no? Pero subyacen. Es decir, no podemos dejar de ver que ciertos argumentos son decir, no, es que no queremos que los jueces participen en la elección de los jueces porque, según algunos, la mayoría de los jueces es conservadora. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ponerse de acuerdo. Y aquí yo ya no voy a entrar, como digo, en quién más, quién menos, en qué medida, pero por supuesto reclamar, exigir. Yo no creo que en las conversaciones del metro esto sea algo importante, pero la verdad me gustaría que sea importante para la ciudadanía. Es decir, que verdaderamente no nos pueda dar igual que nuestros representantes no sean capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en estas cuestiones. A partir de aquí, alternativas que se han dicho, yo no las... como digo, no creo que contribuyan a la mejora, sino a empeorar. Por ejemplo, que si no se alcanza la mayoría de 3/5, se elija por mayoría absoluta. Bueno, como he dicho antes, en el Tribunal Constitucional de Ecuador, bueno, esto sería solo aplicable a aquellos 12 vocales
para los cuales la Constitución no nos dice cómo se tienen que elegir, porque para los otros ya nos habla de una mayoría de 3/5, con lo cual no hay problema. Bueno, pues entonces en lugar de tener vocales progresistas y conservadores, tendremos todos progresistas o todos conservadores, según cuál sea la mayoría de gobierno. Lo hemos vivido en el Tribunal Constitucional en Ecuador. A partir de cierto momento, y en otros lugares, pero en fin, bueno, en Venezuela directamente desaparece la justicia constitucional a partir de cierto momento. Ya no hay progresistas y conservadores, son todos de la cuerda del presidente. Y cuando cambia el presidente, cesa a todos y entran otros. No hay nada que vaya tan mal que no pueda empeorar. Por lo tanto, ojo con qué tipo de reformas. De cara al futuro, pues hombre, porque debo decir algo, ¿no? Como estudioso, como investigador, que, digamos, deja de lado la cuestión de lo difícil que es reformar la Constitución en este país, pues lógicamente se me ocurren algunas ideas que serían mejores. Yo soy partidario de... Antes el profesor Ollero recordaba, como en muchos casos los defensores del pueblo, por ejemplo Mújica, ¿no?, que fue un defensor del pueblo elegido por 3/5 con una mayoría parlamentaria popular cuando él había sido un diputado socialista. Bueno, a veces suceden estas cosas cuando tienes que ponerte de acuerdo en cada persona. Para ponerte de acuerdo en cada persona existe una fórmula, y es que esto vaya renovando de uno en uno cuando uno se jubila. Y además, si aquí hay determinados retrasos, esto es mucho más manejable porque será el retraso en una persona, no el retraso en 20 vocales. Es una alternativa. No es el modelo de Estados Unidos. En Estados Unidos es verdad que se renuevan de uno en uno cuando fallecen, pero los nombra el presidente con la aprobación del Senado. Yo no digo esto, pero sí una mayoría cualificada donde se fueran renovando de uno en uno. Claro que esto es rediseñar absolutamente la Constitución. Y ya puesto, pues, como decía la profesora Rebato, en lugar de 12 magistrados pondríamos 15, podríamos hacer varias cosas, ¿no? Pero bueno, puestos a reflexionar sobre alternativas que podrían existir. Y en el Consejo del Poder Judicial, pues bueno, yo creo que algo... O sea, primero, yo sí creo que los jueces deben elegir a la mayoría de sus órganos de gobierno, o mejor, suprimimos el Consejo y que las salas de gobierno del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia procedan. Y ahí desaparece la politización. El único argumento frente a esto es el que los que dice, pero serán conservadores, porque fíjate por qué son conservadores, porque los que estudian oposiciones de juez tienen que tener recursos durante unos años para poder pagarse las oposiciones, y no lo estoy diciendo yo, estoy transcribiendo argumentos que se han escrito. Pero mire usted, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Ollero, que menos que conceder al Poder Judicial autonomía para su órgano de gobierno, si es que tiene que existir un órgano de gobierno autónomo e independiente. ¿Eso es compatible con que el Congreso y el Senado pudieran participar? Pues sí, quizás en eso habría que volver al espíritu de la Constitución, que lo dijo el Tribunal Constitucional y que era ese modelo italiano. Y que además, repito una vez más, y con esto ya voy a terminar porque me dejo la mitad de mi intervención, pero luego en el debate, si no, lo podría retomar. La otra mitad de mi intervención, bueno, como digo, lo dejo para el debate, pero en este caso sí quiero terminar diciendo que esa alternativa es posible y que el espíritu original de la Constitución se ha traicionado. Y que yo creo, aquí ya tenemos dos interpretaciones, ahora seguramente el profesor García Guerrero o la profesora Majano pues pueden decir todo lo contrario de lo que yo he dicho, que es para lo que están las mesas redondas para el debate. Pero las interpretaciones pueden ser la de Aragón, que dice, el Tribunal Constitucional dijo lo que tenía que decir y de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Constitucional, todo lo que estamos viviendo es inconstitucional. O la de Ollero, que le acabamos de escuchar, que dice, yo me gustaría hacer un voto particular a esta sentencia para decir que el Tribunal, de acuerdo con su fundamentación jurídica, por si no le habéis entendido, lo aclaro, de acuerdo con su fundamentación jurídica, debió decir que la Ley Orgánica del Poder Judicial era inconstitucional en este punto, y no decir que después de todo se salva, porque esto, que también es un poco llamativo, la letra es inconstitucional. O sea, perdón, la letra es constitucional, pero el espíritu es inconstitucional. Ya, pero el espíritu me parece que es como tenemos que interpretar las leyes, ¿no? Tener en cuenta cuál es verdaderamente su espíritu y el espíritu de la Constitución. Dejo solo, por si a alguien le apetece para el debate, porque ya no quiero cederme ni un minuto más, la cuestión de la relación entre el Tribunal Constitucional y otros poderes que tenía que apuntada, sobre todo con el legislador, y también con el Poder Judicial, ¿no? Que es una relación no exenta de polémicas y de controversias en nuestra historia, pero como quiero atenerme al tiempo y he dicho que solo quería hacer una introducción
Espero que la introducción se relacione con los temas que van a intervenir ahora para que sea una verdadera mesa redonda donde debatimos sobre los mismos temas, aunque cada uno, obviamente, dé su enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues tiene la palabra a continuación la profesora María José Majano. ¿Tienes que pasarme el móvil o algo? Aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que mi postura ya ha quedado clara antes con la pregunta que le he hecho al profesor Espín, pero bueno, no obstante, vamos a intentar aclararla un poquito más al hilo de lo que acaba de comentar el profesor Díaz Reborio, Javier. A mí me gustaría, en primer lugar, intentar dilucidar lo que es el Consejo General del Poder Judicial y la importancia que puede tener el Consejo General del Poder Judicial de lo que es el Tribunal Constitucional, porque son dos órganos absolutamente independientes. Ninguno de los dos, es verdad, forma parte del Poder Judicial, pero es que aquí parece que estamos hablando de ambos órganos como si existiera una cierta equivalencia. No, existe relación entre ambos órganos porque, recordad lo que ya se ha dicho aquí en alguna ocasión, el Consejo General del Poder Judicial elige miembros del Tribunal Constitucional y ahí es donde radica la importancia de este órgano, del Consejo General del Poder Judicial. Porque, claro, yo entiendo que aquí bueno, pues estamos hablando sobre la politización de la justicia constitucional y de repente pues oímos una intervención como la del profesor Espín que nos habla de la posible politización de los jueces, del Consejo, y dice, bueno, pero ¿esto es justicia constitucional? No, propiamente dicha, no. Entonces, la importancia para lo que nosotros estamos viendo en esta sesión del Consejo es la que os acabo de decir. Eso para empezar. Después me gustaría comentaros cómo en los primeros días de mis clases, cuando yo empiezo a impartir clases en Derecho Constitucional 1, y aquí hay varios alumnos míos de este año y exalumnos de otros años, yo lo primero que hago es acudir al profesor Pérez Royo, a la teoría de las garantías de los ciudadanos del profesor Pérez Royo, y voy a reiterarlo aquí porque, bueno, pues quienes no me han tenido como profesora, pues a lo mejor no han oído hablar de esta teoría, que a mí me gusta mucho para que se vea la importancia que tiene la justicia constitucional. Y ya veremos cómo el Tribunal Constitucional, dentro de esa justicia constitucional, es lo que estamos tratando aquí. El profesor Pérez Royo, al que, por cierto, se ha aludido aquí en varias ocasiones, dice que la justicia constitucional es la tercera garantía para los ciudadanos. ¿Y por qué dice que es la tercera garantía para los ciudadanos? Pues porque dice, bueno, de hecho dice, es la garantía de la garantía de la garantía. Y claro, tenemos que saber cuáles son las otras dos garantías, porque si no, no nos vamos a enterar de a qué se refiere el profesor Pérez Royo. La primera garantía para los ciudadanos es el Estado. En un primer momento, los ciudadanos vivíamos en estado de naturaleza y teníamos, bueno, pues toda la libertad del mundo, infinita libertad e infinita seguridad. Infinita igualdad. ¿Eso qué genera? Pues genera conflictos que, de alguna manera, requieren de una seguridad. Esa seguridad nos la va a proporcionar el Estado. Por eso dotamos al Estado del monopolio de la fuerza coercitiva sobre los ciudadanos, y esa sería la primera garantía que va a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que el Estado evoluciona a lo largo de la historia y se convierte en un leviatán, se convierte en un opresor. Aquello que se crea para defender precisamente a los ciudadanos acaba convirtiéndose en un Estado absoluto, que coarta la libertad de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que dotarnos de una segunda garantía. ¿Cuál va a ser esta segunda garantía? Pues yo creo que a todos se os ocurre que va a ser la Constitución. La Constitución, cuando vemos que el Estado absoluto nos oprime, ¿qué hacemos? Separamos los poderes del Estado y constituimos el Estado de Derecho. Nos dotamos de una Constitución con unas instituciones y el reconocimiento de unos derechos para los ciudadanos. Esa es la segunda garantía, la Constitución. ¿Y cuál sería la tercera garantía? La justicia constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa tercera garantía? Pues
no hay más que acudir a los acontecimientos que se producen en la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento de del nazismo al poder en Alemania. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Aquí también se ha hablado de que esas primeras constituciones que nacen con el Estado liberal de derecho tras la Revolución Francesa son constituciones meramente programáticas, no son normas aplicables como sí era la ley. No tenían el mismo valor que la ley, eran como los programas de los partidos políticos, por eso hablamos de constituciones programáticas. ¿Esto qué implicaba? Pues implicaba que no existía modo de sancionar aquellas conductas que pudieran resultar contrarias a los preceptos constitucionales, porque eran como programas. A ver, ¿a quién se le ocurre ahora, como digo yo siempre, pedir responsabilidad a los políticos por incumplir el programa político? Responsabilidad ninguna, como mucho irás a las urnas luego y no le votarás. Eso como mucho, que todavía hay algunos que siguen o seguimos votando, a pesar de todo, a quienes nos defraudan, incumpliendo sus programas políticos. Pero bueno, eso es otra historia. Pero, insisto, así eran las constituciones, esas primeras constituciones. Por lo tanto, necesitamos esa tercera garantía que va a hacer que la Constitución se convierta de un mero programa en una norma jurídica. Y esa garantía es la de la justicia constitucional. La justicia constitucional no es ni más ni menos que un conjunto de mecanismos que van a garantizar la Constitución desde el punto de vista jurisdiccional, de mecanismos jurisdiccionales. Bueno, mis alumnos de Constitucional 1 ya saben, a lo mejor otros... Bueno, sí, porque aquí se ha mencionado en la introducción, la justicia constitucional nace en 1803 en los Estados Unidos, pero es un modelo distinto al que se sigue después en Europa. La justicia que nace en 1803 es un modelo de justicia constitucional difusa, donde cualquier juez es juez constitucional y, por lo tanto, pues, aplica o inaplica la norma, la ley, bueno, pues en función de sus criterios, ¿verdad? Pero el modelo que surge en Europa, y aquí es donde entramos ya en lo que me interesa, voy a ver si me da tiempo a acabar mi conclusión. No sé cómo voy de tiempo. Sí, menos mal. Pues decía que el problema es que la justicia constitucional que nace en Europa es una justicia constitucional que llamamos concentrada. Es una justicia constitucional que no va a ser impartida por todos los jueces, que sería, por cierto, lo normal dentro del esquema de la separación de poderes, porque, como ya se dijo ayer también, creo que fue precisamente el profesor Díaz Reborio el que lo mencionó, el profesor Pérez Royo califica a nuestros tribunales constitucionales de anomalía histórica. Son una anomalía histórica dentro del sistema de separación de poderes, porque si tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial, y después un tribunal constitucional que no encaja ni en el ejecutivo, ni en el legislativo, ni en el judicial, pues tenemos una anomalía histórica. Ojo, otra cosa es que la labor que han cumplido los tribunales constitucionales haya sido, bueno, pues una labor ímproba, ¿no? Sobre todo porque se han impuesto en aquellos sistemas en los que existía una escasa cultura democrática y han servido como parámetros, sus decisiones han sido parámetros absolutamente necesarios para que aquellos jueces que, como digo, no tenían cultura democrática, los miembros del Poder Judicial, pues pudieran decidir conforme a la Constitución. Pero bueno, yo aquí me he hecho un esquema, a ver si me da tiempo, como digo, a comentaros un poquito lo que a mí me gustaría trasladaros. Estas dos ideas básicas. Ayer la profesora Camino Vidal habló aquí de cuestiones que afectaban básicamente al amparo. Y después de oír a la profesora Camino Vidal y de oír cómo funciona el Tribunal Constitucional y de cómo los letrados siguen unas pautas jurídicas estrictas y de cómo todo el funcionamiento del tribunal atiende a criterios jurídicos, porque, ojo, no podemos olvidar que, como bien ha manifestado aquí el profesor Ollero, el Tribunal Constitucional decide sobre cuestiones políticas y, por lo tanto, es político, pero con criterios jurídicos. La materia puede ser política, pero los criterios son jurídicos. Pero a lo que voy, la profesora Camino Vidal ayer nos hablaba básicamente de cuestiones que afectaban más bien al amparo. El amparo es solo uno de los grandes grupos de procedimientos que
son competencia de un tribunal constitucional y ni siquiera es necesario. El amparo constitucional no tiene por qué existir en todos los tribunales constitucionales. De hecho, ayer también oíamos cómo la profesora María Ruiz ya nos comentaba cómo en Italia no tienen amparo constitucional. Y no pasa nada. Tienen un tribunal constitucional, pero no tienen amparo constitucional. Y no tienen amparo constitucional y no por eso no se han respetado los derechos constitucionales de los ciudadanos, se ha respetado a través de otros procedimientos. Por lo tanto, ¿qué es lo fundamental aquí? ¿Qué es lo que yo quiero destacar? Lo importante de los tribunales constitucionales es la función, las competencias que tienen en materia de control de constitucionalidad. Y yo creo que esto es lo que aquí debemos tener claro, porque aquí se ha hablado de muchas cuestiones, de eso, y se mezcla incluso el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial. Bueno, tened claro todo esto. Lo importante, las competencias básicas y fundamentales que afectan a cuestiones básicas, a los principios básicos del Estado democrático, son las de control de constitucionalidad. Por lo tanto, aquí nos pueden decir que en los amparos, bueno, pues como hay miles de amparos, esto se hace con mucha pulcritud. Bueno, pues es que los amparos son una especie, como os diría yo, como de cuarta instancia, porque es la función que más se parece a la función judicial por parte de los tribunales constitucionales. Entonces, esa función judicial, bueno, pues como os digo, puede existir o puede no existir, pero realmente no es lo relevante. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que tener en cuenta que los tribunales constitucionales deciden sobre esas cuestiones políticas, sobre esas cuestiones importantísimas. Yo, bueno, he anotado aquí alguna, porque como digo, es que no he querido ni traerme nada, porque digo, me voy a ir de los 15 minutos. Bueno, el profesor Ollero nos acaba de decir algunas de las cuestiones importantísimas sobre las que ha decidido el Tribunal Constitucional. El proceso en Cataluña. No voy a decir el procés, porque ya sabéis que a mí eso no me gusta decirlo. El proceso de independencia de Cataluña. Cuestiones territoriales sobre competencias varias, sobre la modificación de estatutos de autonomía, cuestiones ideológicas fundamentales, ley de matrimonio homosexual, ley del aborto no, todavía no es resuelto. Lleva ya más de 10 años y esa todavía ahí está, no sabemos, tendrá que resolver algún día, digo yo, pero bueno, eso está por ver. Bueno, de momento ya se ha modificado la ley y todavía no ha resuelto, o sea que, pero bueno, es de esperar. No he querido preguntárselo al profesor Ollero para no retrasar ya más la cuestión. La ley de eutanasia, o sea, son cosas trascendentales que afectan a los cimientos, a los principios básicos y esenciales del Estado de Derecho, de este Estado que tenemos todos, y en el que vivimos cómodamente, el estado que llamamos del bienestar, este Estado social y democrático de derecho. Bien, ¿cuál es el problema que se nos plantea recientemente en este Estado democrático de derecho? Aquí los ponentes que han hablado sobre el funcionamiento de los tribunales nos han venido a decir que funcionan divinamente y que nadie se debe al partido político que le ha nombrado, y yo los creo. O sea, de verdad, es que yo los creo. Estoy absolutamente convencida de que ningún magistrado... Bueno, también nos han dicho, bueno, habrá excepciones. Eso ya de principio. Pero bueno, en general, los magistrados intentan ser independientes y de hecho lo son, pero son independientes conforme a sus principios ideológicos. ¿Qué pasa? Que todo sujeto tiene una ideología. Todo sujeto tiene una ideología. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si esa ideología es excesivamente marcada y el partido designa a determinadas personas por esa ideología marcada, las decisiones que finalmente se van a derivar de ese órgano pues van a tener esa ideología también marcada, pero no porque el magistrado quiera prevaricar o quiera ser fiel a quien le ha nombrado. No, es que tiene la misma ideología, participa del mismo pensamiento que aquel que le nombra. Por lo tanto, lo ideal sería encontrar un sistema en el que efectivamente los partidos llegan a un acuerdo sobre los candidatos, no al reparto de candidatos, porque además, casualmente,
habéis podido comprobar cómo yo os he leído el mismo párrafo que después ha leído el profesor Ollero de esta sentencia en la que el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de ese reparto de cuotas, pero si es que no puede estar más claro. Luego ya podemos discutir si el Tribunal Constitucional debió declararlo inconstitucional o si está bien que lo declarase constitucional para preservar la ley. Bueno, eso ya lo podemos discutir después. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos en la actualidad? Pues en la actualidad nos encontramos con el siguiente problema. Ya no, los magistrados no son como eran, no son como el profesor Ollero, que ha venido aquí a hablarnos hoy, o como el profesor Espín, o como todos aquellos que han venido ocupando estos cargos durante estos años, sino que las cosas están empezando a cambiar. Y hay una cosa que llamamos populismo, que está generando bastante trastorno en las instituciones y, por lo tanto, también en el Tribunal Constitucional. El populismo, que podríamos definir, bueno, yo os digo la definición de la RAE, dice que es la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Claro, de aquí tampoco es que podamos deducir mucho acerca de qué es el populismo, pero es que yo añadiría, eso pretende atraerse a las clases populares ofreciendo soluciones simples a problemas complejos. Yo añadiría eso para definir el populismo. Y entonces yo creo que a todos en mente, todos tenemos en mente algún partido por ahí que nos parece populista. Vale. Los populismos, cuando llegan al poder, ahí tenemos el ejemplo de la Alemania nazi, los populismos no llegan al poder dando un golpe de Estado. Eso sería bastante fácil de detectar, que tenemos ahí un elemento distorsionador del Estado de Derecho. No. Los populismos llegan al poder a través de las urnas, porque les votan los ciudadanos, o los votan los ciudadanos. Y los votan precisamente porque, digamos que van a esa idea visceral, a esa ideología visceral que tienen los ciudadanos, y los ciudadanos los votan. Ya sí que se me acaba el tiempo. Entonces, este es el verdadero problema de lo que está sucediendo en la actualidad, y ya con esto termino. El problema es que cuando se produce un mal funcionamiento de las instituciones, todas aquellas instituciones, incluyendo el Tribunal Constitucional, que hasta ahora habían venido funcionando de una manera bastante razonable y racional, dejan de hacerlo. Dejan de hacerlo, porque los populismos minan las instituciones. Los populismos entran en las instituciones como elefante en cacharrería, si me permitís esta expresión vulgar. Entran como elefante en cacharrería y se van cargando todo, pero se lo van cargando por debajo, por encima todo sigue igual, todo sigue como si fuera el Estado de Derecho habitual, como si la democracia estuviera intacta, y ahí es donde tenemos el verdadero problema, y ahí es donde está el verdadero peligro, porque van metiendo a sus adeptos en las distintas instituciones. Este es, creo, el verdadero problema que tenemos hoy en las democracias. Y simplemente, por poner dos ejemplos, tenemos Alemania, que no me... Tenemos a Polonia y tenemos a Hungría, porque los populismos son de tendencias ideológicas diversas, normalmente radicales, pero tanto pueden ser de izquierda como de derecha. O sea, no hay ninguna exclusividad ideológica para el populismo. Tenemos el ejemplo de Hungría y Polonia, que precisamente a través de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional pretendían ejercer ese control sobre el Estado de Derecho. Y ojo, con esto ya termino. Fijaos en la importancia de lo que estamos discutiendo aquí. Si el poder controla el Tribunal Constitucional, que es el órgano que tiene que interpretar la segunda de las garantías, si el poder controla la tercera garantía, permitidme que os diga, amigos míos, estamos perdidos. Se acabó el Estado de Derecho. Tendremos un Estado de Derecho formal, pero realmente estamos perdidos. Entonces, necesitamos preservar a ese órgano, necesitamos que ese órgano frene el poder, que lo frene, porque si no lo frena, estamos perdidos. Y perdonadme por haberme pasado el tiempo, porque es que no tengo remedio, lo siento, lo siento.
Muchas gracias, María José. Pues ahora tiene la palabra el profesor García Guerrero. José Luis, cuando quieras. Muy buenas tardes. Es un placer estar en la ciudad imperial y en este marco incomparable. No es lo mismo dar una conferencia en cualquier otro sitio que en este maravilloso Palacio Lorenzana. Y muchas gracias por invitarme una vez más al equipo que encabeza ya mi buen amigo Francisco Díaz Reborio, pero tengo que extenderlo a María Elena, a María José Majano y a Adriana, y sé que hay también detrás bastantes personas de su equipo haciendo posible este acto. Y es un placer estar aquí, entre otras cosas, digo, del equipo que encabeza Javier, porque yo a Javier le tengo un profundo respeto intelectual, lo cual no puedo decir lo mismo de todos los catedráticos que están activos en este país. Quizá demasiados catedráticos hoy en día, ¿no? Dicho eso, imagínense un erial y lo bonito que es convertir un erial de tierra seca en un jardín lleno de flores y de árboles y de vegetación exuberante. Pues ese es el reto, y que coincido con Javier cuando dice que es casi tan interesante un partido del Atlético de Madrid. Son cosas distintas, pero es interesantísimo el derecho constitucional porque se trata de una ciencia que está por construir. Nosotros miramos el derecho civil y el penal, que son los otros dos grandes troncos de la carrera de derecho, y tienen milenios detrás de ellos. El derecho constitucional, yo no sé si aparece a finales del XIX, principios del XX, y lo digo porque había un Estado de Derecho en Europa y un Estado de Derecho en la Constitución de Estados Unidos que afirmaba que era la norma suprema sobre la tierra, pero como no había nadie que hiciera cumplir la Constitución, era una mera declaración carente de valor. El poder público no tenía por qué cumplir la Constitución. No había una eficacia bilateral de la norma, como dice Cay. La norma obliga a los ciudadanos y ahora, con la justicia constitucional, obliga también a los poderes públicos. Por eso hemos pasado a tener un Estado constitucional de derecho y por eso es básica la jurisdicción constitucional, claramente. Entonces resulta que eso, hasta la Dredge Court Decision a mediados del XIX, pues no hay derecho constitucional, se construye teoría del Estado, se construye derecho público, derecho administrativo y poco a poco ya se va empezando con el derecho constitucional. Y además, ese derecho constitucional, por culpa de una dejadez de mis compañeros y de mí mismo, que creemos y seguimos utilizando categorías que se crearon en el siglo XIX, y se crearon en el siglo XIX cuando estábamos en un Estado de Derecho, no en un Estado constitucional, cuando había un principio democrático discutible, porque había sufragio censitario y soberanía nacional, es decir, todo el pueblo no decidía sobre las cuestiones que atañen a la democracia, que es lo importante de la soberanía popular y del principio democrático, que siguen siendo valores importantísimos porque significan ni más ni menos algo que cualquier demócrata no puede dejar de compartir. Las cuestiones que atañen al pueblo son decididas por todos los ciudadanos de la comunidad. Esa es la clave de la democracia. Y eso no lo teníamos en el siglo XIX. Entonces, está por reconstruir las categorías constitucionales. Y digo eso porque separación de poderes. Pues miren ustedes, un político como Alfonso Guerra, que estaba muy bien informado, dijo que la separación de poderes como teoría estaba muerta y enterrada. Y lo pusieron verde. Lo pusieron verde con ignorancia, porque Alfonso Guerra sabía lo que decía, no porque él fuera un constitucionalista, sino porque estaba muy bien asesorado. Alfonso Guerra era vicepresidente de gobierno con Felipe González, elemento clave en la creación de nuestra Constitución. Fue el que negoció los grandes bloques con Abril Martorell. ¿Y por qué digo eso de la separación de poderes? Porque la separación de poderes, cuando se crea en el siglo XIX, resulta que el Parlamento era quien gobernaba. El gobierno, hasta las constituciones napoleónicas, era un mero apéndice del Parlamento. Y los jueces eran nombrados por el rey y no eran un poder independiente ni tenían legitimidad democrática. La separación de poderes se crea luego aplicadamente en la Constitución de Estados Unidos, que sí separa radicalmente el legislativo y el ejecutivo, que son los verdaderos poderes, porque son elegidos democráticamente de forma directa en los Estados Unidos y el gobierno en Europa, en los gobiernos parlamentarios, indirectamente.
Entonces, por tanto, nunca ha habido, y fíjense ustedes que es el presidente de Estados Unidos el que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de forma vitalicia, con un control del Senado, pero con un control formal. El Senado no puede entrar en quién es el candidato ideal. Hace una supervisión de la honestidad y de la carrera jurídica del candidato que le propone el presidente. Por tanto, ¿qué separación de poderes? Bueno, lo hemos visto ahora cuando estas sociedades tremendamente y falsamente polarizadas por populismos que exageran diferencias donde no las hay. Porque la diferencia hoy entre la derecha y la izquierda no pasa de ser un 20%. O cambiamos el mundo de arriba abajo o no hay grandes diferencias entre un gobierno de derechas y de izquierdas. Y menos en España, porque el 80% de las decisiones se toman en Bruselas. Y el 80% de las que se toman en Bruselas vienen condicionadas por la globalización en un 40%. O sea que ya ven ustedes el margen de decisión que tienen estos señores que nos quieren exagerar las diferencias que hay. Entonces, la separación de poderes realmente tenía una función mucho más importante. ¿Qué perseguía la separación de poderes? Limitar el poder, que es la clave. Limitar el poder. Hay que limitar el poder. Si el poder no está limitado, no hay democracia. Y entonces, la clave, ¿dónde está hoy la clave de la limitación del poder? Pues miren ustedes, está en la distribución vertical del poder. Es decir, hay un gobierno europeo, un gobierno nacional, otro autonómico, otro provincial, otro municipal. Y que aunque estuvieran en manos del mismo partido político, que nunca lo están, tendrían diferencias porque los intereses que tienen que defender son distintos y todos aspiran a permanecer en el poder. Y entonces, por ejemplo, a nuestro presidente autonómico no le conviene ahora mucho identificarse con el presidente Sánchez. Por tanto, nunca van a estar de acuerdo, aunque sean de la misma ideología, el poder autonómico y el poder central. Eso es la distribución vertical del poder. Lo sabían muy bien los primeros federalistas españoles, cuando hicieron la Constitución de la Primera República. En segundo lugar, algo que se desconoce enormemente. La Administración está sujeta al principio de legalidad. Gobierno y Administración, pese a lo que les cuentan los catedráticos de Derecho Administrativo, no tienen nada que ver el Gobierno con la Administración. Más allá que el titular del departamento ministerial es un cargo político que está al frente. La Administración no dicta reglamentos, los dicta el Gobierno. La Administración aplica normas de carácter general a casos concretos. Luego, la Administración es un auténtico límite al poder político. Yo, cuando he sido concejal de urbanismo, tenía que superar los obstáculos que me ponían mis altos funcionarios, que no querían que gobernara yo, que era el elegido democráticamente, sino que querían gobernar ellos. Y menos mal que sabía un poco de derecho para poderles parar los pies. Porque hoy en día, en nuestra universidad, no gobierna el rector, gobierna el alto aparato administrativo de la universidad. Y claro, así nos va, ¿no? Por cierto. Aquí hay que ir tirando a cada uno lo suyo, ¿no? Para eso somos independientes en las cátedras de la universidad, para eso tenemos autonomía universitaria, para eso tenemos libertad de cátedra, para intentar decir verdades como puños. Claro que hay gente que no las quiere decir porque ya come bien, pero quiere comer un poquito de caviar. Y si es bueno, a lo mejor llega a tomar el caviar o una buena gamba roja. Hay que ser deshonesto para venderse por un poquito de caviar o un poco de gamba roja. Por tanto, la limitación del poder viene, como les he dicho a ustedes, por la limitación que impone la distribución vertical del poder, por la Administración y por un elemento importantísimo que se ha puesto encima de la mesa: el control jurisdiccional ejercido por el Tribunal Constitucional. Y entonces no podemos permitir, es la tercera pata de la limitación del poder, pero no podemos permitir que eliminen esa garantía. No podemos permitirlo. Aclarado eso, me hablan de politización, que voy a separarlas porque efectivamente poco tienen que ver el Consejo General del Poder Judicial con el Tribunal Constitucional. Muy brevemente sobre el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial no es una amenaza para la independencia de cada juez o tribunal cuando ustedes van a plantear un asunto ante la jurisdicción ordinaria. Los jueces acceden, tienen un estatuto de independencia, son inamovibles y tienen un salario que les permite vivir bastante bien. Por tanto, no tienen por qué dejarse llevar por influencias políticas. Ahora, cada persona tiene una condición, cada persona tiene un código ético y eso no elimina la posibilidad de que haya algunos que quieran medrar o prosperar dictando resoluciones que no se atienen a derecho, sino que se atienen a su ideología.
Entonces no hay ningún peligro de politización del juez individual, de la justicia que reciben los millones de ciudadanos en este país. Otra cosa es que el Consejo General del Poder Judicial pues, tiene las competencias de sancionar a los jueces en expedientes administrativos y tiene las competencias de nombrar a los cargos de las altas cortes del país o de los tribunales más importantes del país. Eso quiere decir que tiene la capacidad de que no ser sancionado. Si yo actúo correctamente no tengo miedo a ser sancionado, y si yo actúo correctamente, pues si no me dan un cargo, ¿qué se le va a hacer? A mí me han represaliado toda mi vida por decir lo que pensaba, y no por eso he vivido mal, he vivido bastante bien, creo, hasta ahora. Entonces no hay ningún problema en no ceder a presiones, porque nadie te garantiza que tengas un derecho a ascender por no actuar conforme a tus convicciones más profundas. Es un problema de honestidad, es un problema de convicciones. En definitiva, por tanto, no está amenazado la justicia o no está politizada por el problema del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí es cierto, porque yo no quiero dejar de echarle la responsabilidad a quien la tiene, lo que sí es cierto es que no es de recibo que el Partido Popular nombrara al Consejo General del Poder Judicial o que el Consejo General del Poder Judicial actual se nombrara bajo una mayoría parlamentaria del Partido Popular y que cuando ellos han abandonado el país, el gobierno, perdón, hace 4 años, sigan torticeramente intentando mantener esa mayoría que desde hace 4 años no les corresponde. Porque eso tiene un tufo antidemocrático que debe de ser denunciado jurídicamente. Y no me vale que ahora, que estaban a punto de renovarlo, me hablen del delito de sedición, que es una auténtica vergüenza, se mire como se mire, porque es ingeniería jurídica para demostrar que ciertos políticos no son iguales ante la ley respecto a los demás ciudadanos, claramente. Y eso no es inconstitucional, pero es reprobable moralmente y reprobable jurídicamente. Y 2 errores no hacen un acierto. Que el Partido Socialista del Gobierno o este Gobierno haya hecho lo que todos conocemos sobre el delito de sedición y pretende hacerlo con el de malversación es un grave error. Y que el Partido Popular utilice esa excusa para no renovar el Consejo General del Poder Judicial es otro grave error. Y 2 errores no hacen un acierto. No tengo más que decir sobre el Consejo General del Poder Judicial. Voy acelerando. Quisiera decirles lo principal, lo del Tribunal Constitucional, que es el mecanismo que tiene que limitar al poder político. Yo les tengo que decir, miren ustedes, ya les he dicho que para mí los únicos poderes que son legítimamente democráticos son el Gobierno y el Parlamento. Y tenemos un problema muy serio en Europa, porque ya cuando se crean los gobiernos parlamentarios, es el Parlamento quien elige al Gobierno. Y entonces, claro, el Parlamento que nombra un Gobierno no está interesado en controlarlo. Saben ustedes que el Parlamento tiene 2 grandes funciones: dictar leyes, la del presupuesto, la más importante, y controlar al Gobierno. Entonces, claro, si el Parlamento nombra al Gobierno y tiene una mayoría el Gobierno en el Parlamento no estará muy interesado en controlarlo. Pero eso era grave ya en el siglo XIX. Pero claro, en un Parlamento en que, al igual que el de Estados Unidos ahora, los diputados eran libres y decían lo que pensaban y no actuaban conforme al partido que los había elegido. Pero claro, cuando aparecen los partidos socialistas a finales del siglo XIX, cuando los partidos conservadores y liberales copian el modelo socialista, los parlamentarios, ya no van a la Cámara a decir aquello que piensan, como hacen ahora en Estados Unidos. Los parlamentarios en Europa actúan bajo disciplina de grupo y bajo disciplina de partido, y van a convertir en el Parlamento el programa de su partido y la voluntad de su partido. Y los estatutos del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, en su primer artículo, dice que la primera función del Grupo Parlamentario Socialista o Popular, cuando esa fuerza política se encuentra en el Gobierno, es respaldar a su Gobierno y justificar su acción de Gobierno. Entonces, vamos a seguir contando en las facultades de Derecho que el Parlamento controla al Gobierno cuando hay una mayoría que lo respalda. No está interesado en hacerlo. Entonces, hay una fusión, como muy bien dijo Aragón Reyes, entre el poder legislativo y ejecutivo. Es decir, en aquellos poderes que tienen la capacidad de crear normas. Normas legales, el Parlamento; normas reglamentarias, el Gobierno. Capacidad de dictar normas de carácter general. Fusionados ambos poderes. Hoy, en una deriva presidencialista alarmante, el presidente de Gobierno de este país controla al partido político con mano dura, al Gobierno, al Parlamento, y más allá de lo deseable, quiere
controlar la justicia constitucional más allá de lo deseable. Por tanto, ¿cuál es el límite, como dijo Aragón? Aparte de los otros dos que les he dicho, la justicia constitucional. Y entonces vamos a la justicia constitucional. ¿Cómo podemos garantizar la independencia de la justicia constitucional? Pues miren ustedes, no es complicado. Lo que pasa es que no quieren garantizar la independencia. No quieren perder el sistema de cuotas que viene de la partitocracia italiana. Partitocracia, término traducible en español por partidocracia, partidocracia. O sea, despectivamente hablando de los partidos. Los italianos fueron los que inventaron el sistema de cuotas. Miren ustedes, un magistrado tiene que reunir lo que Gadamer le reclama a un intérprete jurista. Gadamer dijo, para hacer interpretación jurídica, un jurista tiene que acudir pertrechado de grandes conocimientos teóricos, de grandes habilidades y destrezas, y actuar objetivamente y reducir su subjetividad al mínimo posible. Entonces, el problema de una persona independiente no es, y nos lo ha demostrado magníficamente la intervención del profesor Ollero, es magistrado del Tribunal Constitucional. El problema no es que declare que es del Partido Popular, que lo declara, sino que siendo del Partido Popular es capaz de dejar su ideología a un lado y actuar con técnicas jurídicas cuando tiene que resolver un problema. Es una persona objetiva, es una persona independiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional? Pues obviamente crear una comisión parlamentaria, que esa comisión parlamentaria esté asesorada por expertos y elegir a los mejores. Elegir a los mejores como se hizo con el primer Tribunal Constitucional español, que marca grandes distancias respecto a los demás, porque eran los mejores de las mejores escuelas jurídicas de España. En segundo lugar, esos mejores, y hay elementos claros para saber quién es el mejor y quiénes son los mejores, y si te equivocas entre dos que tienen excelencia, pues oiga usted, es un error mínimo, sin importancia. Y luego, que sean objetivos. ¿Y cómo se ve si son objetivos? Pues muy sencillo. Un juez de carrera, para llegar al Tribunal Constitucional, ha tenido que dictar múltiples sentencias. Y cuando ha dictado múltiples sentencias un juez, a lo largo de sus sentencias podemos ver cuándo ha tenido casos polémicos políticamente y si ha actuado objetivamente o se ha dejado llevar por su ideología. Y eso de un juez en sus sentencias lo vemos también por un profesor universitario. Yo cuando leo a mis colegas sé quiénes son independientes y objetivos y quiénes actúan al dictado del jefe. Yo ya podría decirles a ustedes 5 nombres de catedráticos de Constitucional que están aspirando a ser magistrados del Tribunal Constitucional, que no paran de adular al Gobierno, que no paran de respaldar y defender lo indefendible, con tal de ver si van a ser nominados como magistrados del Tribunal Constitucional. Es muy evidente. Entonces, esa comisión puede saber quién es objetivo y quién no es objetivo. Y ya tenemos las dos características principales. Y añado otra tercera. Es normal que en el primer Tribunal Constitucional español no hubiera casi catedráticos de Constitucional. Hoy en día es intolerable. Lo ha dicho Ollero también en su intervención, y nadie se atreve a decirlo en la doctrina española. El derecho constitucional ocupa un lugar residual en los estudios de derecho. Error. Alemania y Estados Unidos, que saben muy bien de qué va esto, es troncal, con el penal y el civil, y lo demás son satélites. Importantísimos, pero satélites. Hay que saber cuáles son las columnas vertebrales. Esto es muy polémico, pero estoy dispuesto a mantenerlo. No estoy para regar los oídos y decirle a la gente lo que quiere oír, que es el populismo. Estoy para decir lo que creo sinceramente. Y entonces lo que creo sinceramente es que el derecho constitucional no ocupa el lugar que le corresponde. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿han oído al magistrado Ollero decir que no sabían derecho parlamentario los jueces constitucionales? Claro, no me sorprende, pero ¿cómo van a saber, por Dios? ¿Cómo van a saber? Entonces, bueno, sí, claro, un tribunal constitucional no estoy diciendo que tenga que estar compuesto por catedráticos de derecho constitucional, pero sí la mayoría de ellos. Y eso no podía hacerse en el 80, porque no teníamos doctrina constitucional, porque el constitucionalista más destacado era Eduardo García de Enterría, que era un administrativista. Era un administrativista y así nos introdujo, como no tenía conocimientos constitucionales de formación, pues introdujo errores importantes. Por tanto, y una última cosa, o dos últimas cosas, para acabar sobre el Tribunal Constitucional. Miren ustedes, estamos ante un momento peligroso. Les digo a ustedes que los populismos están extremando artificialmente las diferencias que dividen a la sociedad. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. En Brasil estos días
en Estados Unidos y en España. Hemos visto unas sentencias del Tribunal Supremo sobre el aborto que yo no la he leído, no la puedo juzgar, pero me chirría profundamente, me chirría profundamente. ¿Y por qué se ha producido esa sentencia, creo? Porque se han nombrado, en vez de al mejor profesional, al más independiente, al más objetivo, se ha nombrado a hooligans del partido político. Y entonces surgen estas sentencias. Y eso deslegitima a los tribunales constitucionales. Y deslegitimar los tribunales constitucionales es como deslegitimar los partidos políticos. Es decir, lanzar un torpedo al portaaviones de la democracia. Que lo sepamos. Deslegitimar el Tribunal Constitucional, deslegitimar los partidos políticos, es lanzarle un torpedo que hunda el portaaviones llamado democracia. Y otra cosa, un comentario final de Restigno, un autor italiano. Vamos a ver, y que parece mentira que la gente no lo sepa. Si nosotros nombramos un órgano administrativo, ese órgano administrativo actúa sin pluralismo político, actúa con sujeción a la ley y al reglamento. Si nombramos un órgano político, actúa con sujeción al pluralismo político. El Tribunal Constitucional actúa con técnicas jurídicas, pero no es un órgano político. No es un órgano político. Y, por tanto, su nombramiento no puede ser como esas aventuras ya de locura de Bolivia en que llegan a proponer que sean electos por elección los jueces del Tribunal Constitucional. Esto es lo de Estados Unidos. Los nombra el presidente y pueden tener un serio problema el día de mañana. El error, vuelvo a repetir, es que los jueces no son un órgano político y no puede entrar ahí el pluralismo político. Y nada más, creo que he dicho alguna cosilla al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es de nuevo vuestro turno, un turno de preguntas. Aquí, los presentes aquí o bien los que nos escuchan desde Teams. Bueno, no diréis que no han sido provocadores los miembros de la mesa. Bueno, provocadores y además, bueno, reconociendo lo que todos decimos aquí en clase. Somos constitucionalistas, las demás asignaturas son secundarias. Ya lo decimos en clase muchísimas veces. Y no os creéis, pero bueno, tiene que venir un compañero externo para que nos creáis un poco más. Bueno, si no os animáis, de todas maneras, hay un turno de réplica de los compañeros de la mesa. Yo además les voy a hacer una pequeña pregunta, que es una duda que tengo. Cualquiera de ellas puede tomar la palabra y porque sé que también tendrán cuestiones que debatir. Estamos hablando todo el rato de manera un poco soterrada de la polémica que hay ahora en lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Os dije el primer día, en la sesión introductoria, porque me correspondió a mí esa sesión, que uno de los tercios que componen el Tribunal Constitucional es el constituido por los 2 magistrados del Gobierno y los 2 magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Lo que yo les pregunto a mis compañeros es, ¿se podría dar la posibilidad de que el Gobierno designara a sus 2 mientras que el Consejo siguiera pensando en los suyos? Para que me ilustréis nada más, ¿eh? Bueno, quien quiera. Bueno, no sé si es solo esto. A ver. Sí, por mi parte sí, o si alguien quiere. Deberíais haber preguntado algo porque da igual. Es decir, aunque no preguntes algo, vamos a dar otra ronda porque seguro que esto lo va a querer contestar el profesor García Guerrero y la profesora Majano y yo también, pero aparte, como es una mesa redonda, es que este es el chiste, porque dices, ¿por qué se llama mesa redonda siendo alargada? Pues porque luego vuelve, ¿eh? O sea, vamos así y vuelve, y me ha vuelto a mí ahora. Entonces tenemos que dar otra rondita. No, tened un poquitín de paciencia porque sé que la hora es avanzada, pero de la moderadora. El problema... A ver, ¿me escucháis? Que estamos... El problema es que la Constitución no se cumple. Y cuando no se cumple,
es muy difícil que se cumpla. Entonces, si yo miro aquí, claro, es que ya no hay manera. ¿Y por qué no se cumple? Porque se retrasan. Entonces, mira, cuando yo dice aquí la Constitución, el Tribunal Constitucional, que esto lo explicamos en clase, lo dijimos ayer, todo lo demás, lo vamos a leer rápidamente. Se compone de 12 miembros, tal. Deberán ser los miembros del Tribunal Constitucional 159-3. Serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Todo es mentira. La práctica ha desmentido todo. 9 años. Bueno, 9 años, salvo que no te renueven a tiempo y entonces tienes 10, 11, 12. Entonces ya no son 9. Tanto es así que, como creo que ayer ya mencionábamos, la ley se reformó para decir, bueno, pues entonces si se retrasan, para que no esté, bueno, te descontamos este tiempo. O sea, si tardan 3 años en nombrarte, ya no te nombran para 9, te nombran para 6. Pero entonces tampoco se cumple esto, porque te nombran para 6. Entonces, ¿dónde están los 9 años? Si pueden ser 12 o pueden ser 6. Y la segunda parte, se renovarán por terceras partes cada 3. Si te retrasas, ya no renuevas cada 3. Es decir, cuando esto se reformó era por decir, claro, si la renovación del Congreso se solapa con la del Senado, o hacemos algo, o toda la historia futura del Tribunal Constitucional se hubieran estado renovando 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, y no cada 3 años. 3 años, 6 años. 3 años, 6 años. No sé si me entendéis. Hubiera sido una perversión que ya hubiera dejado huella en toda la historia. Entonces, por eso dijo, bueno, pues si te nombran tarde, te descontamos los años del retraso y así la próxima renovación por lo menos se produce en su momento. Salvo que se retrasen, nos lo acaba de decir Ollero. A él le nombraron tarde, pero le han renovado tarde pues hasta 9 años, casi por casualidad ha estado 9 años y algunos meses, pero no mucho más de 9 años. Entonces, ya todo se incumple. Voy al punto de la pregunta de Elena. Se renovarán por terceras partes. Pues una tercera parte de 12 es 4. Esto en matemáticas, en fracciones, lo sabemos. Y ya sabemos que la ley lo determina, 4 del Congreso van en un bloque, los 4 del Senado van en otro bloque y los 2 del Gobierno más los 2 del Consejo van en otro bloque. Por lo tanto, el Gobierno, ahora me van a decir seguramente argumentos en contra, pero la interpretación acorde, literal, con la letra, con el espíritu y con todo de la Constitución, el Gobierno puede nombrar a quien quiera, pero aquí la renovación se producirá cuando los 4 magistrados estén nombrados, por lo tanto, los 2 del Gobierno y los 2 del Consejo. Y que todo esto sea una vergüenza, que lo es, no autoriza para, como he dicho antes, empeorarlo con soluciones imaginativas donde los incumplimientos son todavía más. Es decir, bueno, como esto no se cumple, pues ahora tampoco cumplamos lo otro. Bueno, si en realidad no se cumple lo de 9 años, no se cumple lo de renovación cada 3 años, bueno, pues que no se cumpla tampoco lo de tercios. No, hombre, pues que cumplamos lo de los tercios. Cumplamos lo de los tercios, si no se cumple lo otro. Porque ¿en qué adelanta, aparte de valoraciones políticas, el que renueven 2, pero no renueven otros 2? Que sigan retrasados. Y que en el futuro, porque esto, la reforma legal no afecta a estos 2. Afecta a los del Congreso y a los del Senado. Entonces, si ahora el Gobierno nombra 2 y el Consejo del Poder Judicial nombra sus 2, otro año, nunca jamás ya van a renovarse juntos. Nunca jamás. Entonces, esa es mi opinión. Yo sé que es un bloqueo, yo sé que es indeseable, yo sé que esto tiene sus responsables y ya está. Y el otro no lo voy a decir, si no ya mañana por ahí lo cuelo en otro lado. Porque pero lo apunto. Y es decir, una cosa es lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Lo apunto, no me resisto. Es un minuto, Elena. Y todos. No, si Elena yo sé que me deja, ese es el problema. Pero vosotros, los que me tenéis que dejar sois vosotros. No, la reflexión es la siguiente. Sí, que muchos magistrados hayan actuado de manera independiente, y hemos tenido aquí ejemplos, y lo hemos dicho, no quiere decir que la independencia esté bien salvaguardada. Ni en el Constitucional, ni en el Poder Judicial. Es verdad que en el Poder Judicial suscribo lo que ha dicho el profesor García Guerrero. Bueno, los jueces, lo suscribo con matices, digamos. A nivel individual van a actuar de una manera independiente, les da igual el Consejo del Poder Judicial, salvo que quieran ascender y llegar al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia, o a no sé dónde, y entonces tienes que pasar por el Consejo. Por lo tanto, no es irrelevante. Y recuerdo que el Consejo tiene una finalidad constitucional: gobernar al Poder Judicial,
preservando su independencia. El Consejo es el que tiene que defender y preservar la independencia. Luego, si esto no se produce, entonces, quiero decir, ahí tenemos una brecha, una herida abierta. Y en el Tribunal Constitucional tenemos muchas. Es decir, ¿cómo no constatar los retrasos? Y no los retrasos porque se acumula el trabajo, los retrasos por la politización de los temas. Que ya hemos dicho, el aborto y la eutanasia y todo. Es presentable en algún país del mundo porque algunos de nuestros males son compartidos con muchos países de Europa o de Iberoamérica. Otros son nuestra enfermedad propia. 12 años resolver un recurso de inconstitucionalidad, ya 13. ¿Esto es presentable? ¿Tiene algún tipo de justificación? O sea, ¿alguien me puede decir, sí, bueno, hay que disculpar porque tienen mucho trabajo? Entonces, creo que, bueno, por no decir, antes he dicho lo de dar a conocer el fallo, las filtraciones. Esto, como ya ha pasado en Estados Unidos con la sentencia del aborto, ya por lo menos no somos solo nosotros. Pero ¿cómo es esto que 15 días antes el periódico te dice lo que va a decir una sentencia y acierta? Porque si no acertase diríamos, bueno, aquí el periodista ha dicho, me columpio, a ver si es cierto. ¡Acierta! Es decir, tiene información privilegiada. Y esto es una lista pequeña de los muchos problemas que tiene nuestra justicia constitucional y algunos de ellos la justicia ordinaria. Y el hecho de que a pesar de todo esto, a pesar de todos los pesares, yo creo que en la vida cotidiana del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial la independencia prima, estamos muy por delante de otros países donde tienen problemas graves de corrupción, de cohecho, de sobornos, en fin, no tenemos esos males, pero tenemos otros, o por lo menos no los tenemos que sepamos, o no tan acusados, pero tenemos otros y, por lo tanto, hay mucho que hacer, ¿no? Esa era mi otra reflexión. Seguramente los otros miembros de la mesa quieren decir algo que a lo mejor no coincide del todo. Bueno, yo simplemente completar lo que acaba de decir Javier, porque estoy básicamente de acuerdo. Sí, que es en respuesta a la pregunta que acaba de hacer la moderadora. Y a mí lo que se me ocurriría aquí plantear es que de una vez por todas nuestros gobernantes, el poder, debería ser valiente, nuestros partidos políticos, y plantearse reformar la Constitución en este punto, puesto que se ve que no funciona y que se está incumpliendo de modo reiterado, pues por lo que sea, pues porque eso no consiguen ponerse de acuerdo, porque ha habido problemas desde el primer momento, pues por lo que sea, es un sistema que no funciona. Reformar la Constitución es complicado, pero este título podría reformarse a través de la reforma ordinaria, de modo que si existiera acuerdo suficiente, se podría reformar. El problema es que no existe acuerdo ni para reformarlo. O sea, el problema es que las instituciones están atascadas. O sea, cuando las instituciones no funcionan es cuando empezamos a plantearnos que aquí ya no solo va a ir mal una cosa, sino que van a ir mal todas. No solo va a ir mal el Tribunal Constitucional, es que van a ir mal muchas otras cosas que dependen del Tribunal Constitucional. Y ese es el quid de la cuestión, entiendo yo. Entonces, yo creo que debería haber un punto de inflexión y, puesto que tenemos este problema tan grave, puesto que no hay modo de que se complete en ningún momento el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional como la Constitución exige, pues podríamos llegar a un acuerdo al menos para reformar ese punto de la Constitución. Y fijaos que se ha dicho aquí que en otros países, porque ¿cómo se podría reformar esto? Bueno, pues a lo mejor pues haciendo que la elección fuera automática. En otros países, como en Alemania, funciona de esta manera, ¿no? Hay una serie de nombres, hay un listado que, en caso de que pues no se pongan de acuerdo en el nombramiento del magistrado, pues entra, ¿no? Es una especie de turno
y entra el magistrado que está en esa lista, bueno, pues a lo mejor podríamos acudir a un sistema así, o a lo mejor se nos podría ocurrir otro sistema, o a lo mejor el acuerdo individual, como aquí se ha dicho, o a lo mejor pues el nombramiento vitalicio, que algunos os estaréis preguntando por qué un nombramiento vitalicio de los magistrados podría ser relevante y podría ser beneficioso. Pues, hombre, entre otras cosas, porque ya está nombrado de por vida. O sea, ya te quitas el problema hasta que, como ha indicado el profesor Espín, se muera otro, ¿no? Entonces, tenga suerte y se muera en tu legislatura. Pero bueno, que, en fin, no sé, pues se pueden plantear diversas soluciones, pero lo que no parece de recibo es que a estas alturas de nuestra andadura democrática, después de tantos años ya de funcionamiento de la Constitución, pues sigamos como estamos, discutiendo que si tú, que si yo, que si nombro, que si nombras, que si ahora tienes la culpa tú, que si el Partido Socialista le echa la culpa al Partido Popular, el Partido Popular se defiende con sus argumentos. Vamos a ver, es que esto no es presentable, porque además deslegitima el funcionamiento del órgano. Es que deslegitima el funcionamiento del órgano. Los ciudadanos no creen en lo que haga el Tribunal Constitucional. Y no creen porque están viendo que, en el fondo, pues hay un tira y afloja de los partidos políticos para ver a quién meten ahí. Y eso no es bueno de cara a la imagen que transmite y que tiene que transmitir esta institución. Porque no podemos olvidarnos que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Es que tiene que parecerlo. Y el Tribunal Constitucional, desde luego, no lo parece. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería decir al respecto. Gracias. Bueno, yo no debía de contestar a la pregunta que me ha hecho la moderadora, pero soy muy disciplinado. No debería contestar porque no soy un experto, pero he dicho que tengo mucho respeto intelectual a Javier. Claro, es que lo podría mandar, si yo no puedo ir a un sitio y quiero defender una posición, podría ir en mi lugar Javier, estaría perfectamente representado, y es raro que no coincidiéramos en el diagnóstico final. Estoy de acuerdo con él. Voy a ser muy breve, un par de minutos de silencio, si me hacen el favor, y termino. Cuanto más silencio haya antes acabo, sin duda alguna. Yo estoy con Javier, creo que tiene que haber una argumentación jurídico-constitucional de excepcional solidez para contradecir el tenor literal de un precepto, el tenor gramatical. Y dice, se renovarán por terceras partes, dice la norma fundamental, y salvo que me construyan una argumentación impresionante, dudo que cambiara mi parecer. Cuando digo que no te iba a contestar, pues no soy un experto, no he estudiado el problema. Pero Javier me lo ha solucionado rápidamente al recordarme la Constitución. Y yo decía, si la Constitución no se cumple, bueno, la Constitución se cumple gracias a que tenemos un Tribunal Constitucional, y por eso estamos en un Estado constitucional de derecho, y por eso el poder político está limitado. Si no fuera por nuestro Tribunal Constitucional, pues estaríamos, como ha recordado María José Majano, en manos de que llegara una dictadura nazi como en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o el partido fascista en Italia. Es decir, que la tiranía se instalara en el Parlamento, que es por lo que Estados Unidos creó la Judicial Review, para evitar que la tiranía se instalara en el Parlamento. Entonces, muy bien recordado eso, ¿no? Y entonces dice, bueno, no se cumplen plazos, y eso es un problema, pero la Constitución se cumple. Quería decir, la Constitución se cumple. No se cumplen plazos, y entonces llega María José, echa yo otra faena al niño, y nos recuerda lo de Alemania. Fórmula muy interesante, que haya una lista de reserva. Y si tú quieres influenciar, me parece una solución magnífica, me apunto. Y una cuestión más, oiga, iba a decir en los plazos, pero ya me ha dado la solución María José, pero antes de si no había solución para los plazos, yo pensaba, hombre, el derecho constitucional no hace milagros. El derecho constitucional da instrumentos para que la sociedad funcione mejor, pero no hace milagros. En España asistimos, al menos desde hace 25 años, a un plan para destruir a España. Desde hace más de 25 años, que se está ejecutando con precisión milimétrica, y los grandes partidos nacionales no tienen un plan para defender la unidad de España y luchar políticamente de forma legítima contra ese plan. Frente a eso, el derecho constitucional no puede dotarnos de instrumentos.
Estamos en manos de la sociedad civil, porque no olviden ustedes que si no les gustan los partidos que hay, pueden crear otros. Y una cosa de la que quería finalmente hablar, que se me ha olvidado en la rapidez de la exposición y que vuelvo a coincidir con Javier. Yo no creo que la mayoría... Con los jueces lo tengo claro. O sea, tú no puedes evitar lo de, decía que por un poquito de caviar, por un poquito de gamba roja se vendan cualquiera, que es lo que hacen algunos de nuestros colegas. Eso es de la condición humana. Contra eso no tenemos cura, salvo elegir a personas honestas e íntegras. Pero la condición humana es la que es. Y eso tampoco tiene solución desde una perspectiva constitucional. Yo creo que no hay problemas de independencia en el 99,9% de los jueces ordinarios que operan en este país. Pero no tengo tan claro que el mal camino que ha emprendido el Tribunal Constitucional desde hace tiempo en su política de nombramientos por no llevar a los mejores y no llevar a los más independientes, tengo dudas porque hay demasiados alineamientos en que aparecen los mismos magistrados del bloque progresista, palabra que cada día odio con mayor profundidad, del bloque de izquierdas, mejor, y del bloque de derechas. Esas alineaciones, esos votos particulares, aunque solo sean en un tercio de las sentencias, no las entiendo como jurista independiente, no las entiendo y creo que hay que acabar con ellas y que son la muestra de una enfermedad que aqueja a nuestro Tribunal Constitucional y que hay que corregirlo. Y asiente porque es que Javier y yo estamos casi siempre en la misma órbita, totalmente de acuerdo. Y creo que casos como el del magistrado Ollero, como el magistrado Aragón, son excepciones muy relevantes, pero dentro de una enfermedad que muestra sus síntomas. En cualquier caso, hemos progresado muchos, pero ustedes, las nuevas generaciones, tienen que corregir los errores que vienen de atrás. Hay muchas cosas que mejorar, pero no se crean que estos son males de España. Cuando uno viaja, aquí siempre se dice, es que en España. Usted no viaja, ¿verdad? Porque si usted viajara, vería que los problemas en casi todo el mundo son iguales. Aquí lo único que yo he aprendido viajando es que el pecado nacional es la envidia y que somos el país más envidioso del mundo que conozco. Fuera de eso, juraría que igual que cualquier otro país. Muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo que os haya gustado tanto esta última sesión, con lo cual yo creo que podíamos hasta repetir, ¿no? No, bueno, fuera de bromas, gracias a todos y nos vemos mañana en el mismo lugar y a las 3:30. Hasta mañana.